Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Finalmente se dieron por vencidos y retrocedieron al darse cuenta de que el objetivo del día se había cumplido, causar daño psicológico y sembrar el miedo. Al regresar a casa el miedo de Bonita se había disipado, aunque seguía ahí. Tuvo que admitir que se sintió mucho mejor al ver la expresión feroz de Quinn. Su amante no dijo mucho, simplemente abrazó a Bonita con fuerza, ofreciéndole consuelo en silencio. «No te lastimaste en ninguna parte, ¿verdad?», Quinn preguntó con dulzura. Tras luchar por contener la ira, decidió hablar con su hermano Kita de inmediato. Necesitaba saber quién era esa persona y qué quería. Ser pasiva, dejarse manipular, no era su naturaleza, ya fuera que este enemigo viniera de la carrera política de su padrastro o del mundo empresarial. Si se atrevían a tocar lo que le pertenecía, no lo pasaría por alto. Quinn no era una persona buena, pero tampoco era del tipo que lastima o destruye activamente a los demás primero. No, solo tenía miedo, no sabía qué hacer, dijo Bonita suavemente. Ya está bien, de ahora en adelante te recogeré y te llevaré al trabajo todos los días. Y si aceptas, haré que alguien te vigile a distancia. Prometo que no va a interferir en tu vida diaria. Bonita esbozó una sonrisa, sintiéndose completamente agotada al ver cómo todas las emociones que había estado conteniendo estallaban. Por reflejo se abrazó las rodillas, como si intentara protegerse. Si resolvemos esto, ¿volverá a ocurrir algo más? Esa pregunta hizo que todos los pensamientos acelerados de Quinn se detuvieran abruptamente. La voz sonaba cansada, pero teñida de una silenciosa desilusión. Por primera vez, Quinn sintió un profundo resentimiento hacia el poder y el caos en su vida. En la cima de esa empinada pirámide nada brillaba como la gente imaginaba. Era frío, solitario y aterrador. Demasiados estaban dispuestos a empujar a otros hacia abajo solo para ser el primero. ¿Desde cuándo su relación se había convertido en una carga para Bonita? ¿Desde cuándo se sentía tan indigna como para hacer esa pregunta con total imparcialidad? Quinn se dio la vuelta con la mirada fija en el reloj de la pared que seguía marcando el tiempo. La culpa empezó a carcomerle el corazón. Era tan pesada que sentía como sus latidos eran lentos y luego latían a un ritmo irregular. Yo tampoco estoy segura. Mientras su padrastro no abandonara la política, mientras los negocios siguieran generando ganancias, situaciones como esta podrían repetirse sin que ella lo supiera. Continuaría, eso era inevitable. Cariño, ¿estás triste por algo? Bonita parecía presentir que algo andaba mal. Lo que acababa de decir podía interpretarse de muchas maneras, pero no había ni rastro de culpa en ello. Ella no podía elegir dónde nacer ni podía escapar de las responsabilidades que tenía que asumir. Años de convivencia le habían enseñado a Bonita a interpretar el estado de ánimo de su amante, desde los gestos y las miradas hasta el silencio. Sabía que no era la única que amaba profundamente. Quinn la amaba con la misma intensidad, tan ferozmente que bajó los instintos posesivos, bajó la necesidad de controlar o dejar rastro. Quinn más que nada era vulnerable, simplemente era muy buena ocultándolo. No es nada, no sucede nada. Aprovechando el momento en que Quinn apartó la mirada, Bonita se subió repentinamente a su regazo, sin previo aviso. El repentino movimiento hizo que Quinn la rodeara instintivamente con ambos brazos, temiendo que se cayera. «Te vas a caer». «No, estoy cansada, simplemente demasiado cansada». Al oír eso, Quinn guardó silencio. Después de un momento susurró suavemente: «Lo siento». Bonita, que acababa de cerrar los ojos, lo abrió de nuevo.
Al ver la tristeza en el rostro de Quinn, comprendió por qué su novia se había quedado tan callada. La pregunta que se había hecho, el miedo que acababa de aflorar. Quinn siempre odiaba que las cosas se le escaparan de las manos. Ahora sus emociones debían de estar enredadas, decepción, culpa y una inquietud. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.